la reflexión de hoy, viviendo en el poder de la resurrección. Amén. ¿Cuántos saben, hermanos, que la resurrección tiene un poder? ¿Sí? Fue reflejado un poder allí. Dice la Escritura que, y aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, ¿sí?, te va o te puede vivificar a ti también. Hay un poder. Amén. Entendemos pues que Jesús, como una expresión de Dios en carne, murió y fue sepultado y se quedó ahí en la tumba. Pero hermanos, Dios no se limita a un cuerpo, no se limita a una persona. Ese poder lo llena todo, es Dios. Por eso dice, ese poder, o aquel, hablando de Dios, que levantó de entre los muertos a Jesús. Amén. Ese poder, hermanos, es el poder de la resurrección también. Amén. Como en la Biblia, ¿verdad?, se celebraba una fiesta que coincide con el día de hoy, precisamente. Y se llama, en hebreo, se llama Bikurim. Yo sé que a usted le falta mucho para aprender hebreo, ¿verdad? Y a mí también, pero apréndase esta palabrita. ¿Cómo se llama? Bikurim. Para cuando usted oiga, ¿verdad? Por ahí va a empezar a oír en alguna ocasión, ¿verdad? Así como Pascua, ¿cómo se dice en hebreo? ¿Alguien se acuerda cómo se llama en hebreo? Pesaj. Hay muchas maneras de pronunciarse, pues, pero Pesaj es Pascua, ¿no? Y entonces ahora se llama fiesta de primeros frutos. Así es en español, primeros frutos. Y entonces Israel la celebraba y la celebra. Vamos a hablar del Antiguo Testamento, cómo la celebraba. ¿Saben dónde empezó a celebrar Israel esta fiesta? No la empezó a celebrar junto con Pascua, no. Porque, hermanos, acuérdense ustedes que Israel salió de Egipto y ellos no sembraban. Estaban esclavos, ellos no sembraban. Los egipcios le daban ahí de muy mala gana todavía un pan seco ahí, ¿verdad? Porque eran esclavos. Ellos no podían sembrar. En el desierto, pues no sembraban. Dios les daba el alimento. ¿Se acuerdan qué les daba Dios para que? El maná y las codornices, ¿verdad? Carne y pan, de una manera, no como usted va y lo compra ahí era carne, pero de una manera providencial, el maná también. Y hermanos, la instrucción era, dice, y cuando entres a la tierra que yo te voy a dar, una tierra que fluye leche y miel, que quiere decir una tierra de abundancia, y vas a empezar a sembrar. Y cuando siembres, antes de que coseches, vas a tomar un manojo, vas a tomar una ¿cómo se llama? Es como un manojito de espigas. Así como el cilantro, pues, ¿no? Un manojito, ¿verdad? Pero en este caso de espigas, esto era una gavilla. Vas a tomar una gavilla antes de que coseches el trigo, la cebada que ya sembraste en la tierra que yo te entregué. Fíjense, la instrucción estaba desde antes, pero la empezaron a celebrar la fiesta de los primeros frutos por instrucción de Dios cuando sembraron. ¿Qué tenían en mente ellos cuando estaban sembrando allí? Que antes de cosechar el trigo y la cebada tendrían que hacer un manojito de espigas y llevárselo al sacerdote, y el sacerdote oficiaba con esa gavilla, primeros frutos. Cuando ellos entraron a Canaán y conquistaron la tierra, lo primero que hicieron fue celebrar primeros frutos. Y hermanos, ellos no sabían qué significaba eso. Realmente no sabían. Era un evento profético. Desde la conquista de Canaán, desde la primera siembra que Israel hizo ya en Canaán, hasta cuando Cristo estaba resucitando. Por eso se llama primeros frutos. Por eso el Señor le puso primeros frutos. ¿Y qué era esto que iba a pasar o que estaba pasando 3 días después de su muerte? Era primeros frutos. ¿Primeros frutos de qué? De la resurrección. Porque, hermanos, el Señor estaba anunciando que si bien
de alguna manera en Pascua Cristo iba a morir, pero la muerte no lo iba a detener. 3 días después, Él saldría victorioso, resucitando, siendo Él primicias de los que duermen. ¿Por qué? Porque no nomás Jesús estaba en la tumba, había muchos pues, que estaban en la tumba y que vendrían después, inclusive hasta nuestros tiempos, gente que está muerta, cristianos que han muerto en Cristo. Ya decía mi esposa ahorita, que Él haya resucitado, ¿verdad? Es lo que garantiza y es lo que sostiene nuestra fe. Si tú eres cristiano y tú no crees en la resurrección, si tú eres cristiano y crees a lo mejor que Cristo resucitó, pero que ya nadie más va a resucitar, entonces pues en vano es tu fe. Amén. Por eso celebramos la resurrección, porque así como Cristo resucitó entre los muertos, así también nosotros lo vamos a hacer. Amén. Vean lo que dice, le voy a nada más leer los textos de cuando se indica esa fiesta en el tiempo del Antiguo Testamento, y vamos a tomar solo una cita del Nuevo Testamento para que veamos nada más la parte profética y el cumplimiento de esa profecía. Amén. Ahí en Levítico capítulo 23, Levítico, que es donde están indicadas, ¿verdad?, las celebraciones solemnes, que no son otra cosa más que un anuncio profético de lo que Dios haría pues, muchos años o muchos siglos después. Levítico 23, del 9 al 11, está más largo, pero nada más con esto. Vean lo que dice. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, segaréis su mies. Traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Amén. Entonces, esa es la instrucción. Pero estaba la instrucción ahí y no se practicó hasta que entraron a la tierra, conquistaron la tierra, sembraron y dijeron: antes, nada que ponernos a comer tortilla de harina y pan. No, vamos primero a llevar esa primicia delante del Señor. Y ellos obedecieron, hermanos, así por todos los años. Cuando Cristo, ese domingo, dice un día después del día de reposo, o sea, el domingo, muy temprano, Jesús tenía 3 días sepultado, ¿verdad? Las mujeres van al sepulcro, pero se encuentran con que el Señor ha resucitado. Y ese domingo, ¿qué celebraba Israel ese domingo? No me diga que la resurrección, porque esto estaba ocurriendo, nadie sabía lo que iba a pasar. Sí se sabía, pero la verdad es que no lo creían, ¿no? ¿Qué cosa Israel como nación estaba celebrando o iba a celebrar ese día domingo? Primeros frutos. Se estaban preparando para la fiesta de primeros frutos y resulta que el Señor, ¿verdad?, es el que anuncia: yo soy ese primer fruto de la resurrección, que voy a resucitar y nunca más me voy a volver a morir. Amén, porque gente que resucitó pero se volvió a morir. Amén. Así es que Jesús estaba diciendo: así como yo resucité, ustedes también lo van a hacer. Amén. Ok, vean lo que dice ahora ya en el Nuevo Testamento, como en la parte del cumplimiento de esta profecía, ¿verdad?, indicada desde Levítico, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 en adelante. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Él es las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Amén. Es decir, Cristo ya resucitó y los que son de Cristo, ¿cuándo van a resucitar? En su venida. Amén. Donde dice: cuando suene la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán.
Pero ya Cristo resucitó. Amén. Entonces resucitarán primero, dice, primero respecto a los que no están en Cristo. O sea, ¿no cree usted que en la resurrección, cuando Cristo venga, todos los muertos van a resucitar? ¿Quién va a resucitar? Primero, los que están en Cristo. Así que vale más que usted resucite, si ya se murió, ¿verdad? Cuando Cristo venga, vale más que resucite en la primera resurrección. Porque también los otros van a resucitar. Pero dice, hay de aquellos que resuciten en la siguiente, porque esos serán para vergüenza y condenación perpetua. Así que, hermanos, estamos en esa esperanza de la resurrección de Cristo. Por eso hay que celebrarla. Y como dice Pablo, hay que amar su venida, esperar su venida. Amén. Dicho esto, hermanos, quiero tocar algunos aspectos, pues ya ahora sí, de la resurrección de Cristo, lo que pasó ahí históricamente. Históricamente, voy a leer algunas citas. Los 4 evangelios mencionan sobre la resurrección de Cristo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos tocan como diferentes enfoques. Usted lee, por ejemplo, Mateo y a lo mejor no se parece exactamente a lo que dice Marcos, a lo que dice Lucas, lo que dice Juan. No es que se contradigan, lo que pasa es que cada uno vio desde ángulos diferentes o resaltan algunas cosas. Veamos lo que dice ahí Mateo en esa parte, Mateo 28, vean lo que dice. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, o sea, el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Amén. Hermanos, nomás mencionar aquí una cosa, para no tomarme más tiempo, en otros evangelios mencionan algo, pero hay cierta coincidencia, porque aquí menciona, por ejemplo, Mateo, que dice, vinieron María Magdalena y la otra María. Y luego los otros evangelios, algunas mencionan, coinciden en María Magdalena, pero hay otros que dicen, y también María, la madre de Jacobo. Otro dice, y venía Salomé. Otro decía, también venía Juana. Y otro dice, y las demás con ellas. ¿Sí? Nomás quiero rescatar esto, que no menciona ni un nombre. Y la María y la Juana y la Sutana y la Mangana, puras mujeres. Amén. Y no había ni un nombre. Andan celebrando con los primeros frutos, allá con las espiguitas, pues, ¿no? En la celebración, sí, seguramente. No sé. Acuérdense que eran judíos. O sea que los hermanos, los cristianos, que todavía no se les llamaba cristianos, ellos tenían en mente que ese día tenían que celebrar primeros frutos, pues. Amén. Y el Señor los metió en otro rollo. Entendieron que Él era el primer fruto y Él era el cumplimiento de todos esos años y años y años de celebración de primeros frutos. Él era el cumplimiento de la profecía. Por eso nosotros pues, no vamos a celebrar con manojitos de ¿cómo se llama? De espigas. Podemos hacerlo como un aspecto simbólico de lo que hacían ellos. Pero nosotros estamos celebrando ¿qué? La resurrección de Jesucristo. A ver, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y hermanos, cuando Cristo venga y que los judíos lo miren, ¿se acuerdan que decíamos en la Pascua esto? Y van a entender, van a abrir los ojos y van a mirar al que traspasaron, van a mirar el costado perforado y las manos horadadas por los clavos. Y hermanos, van a desear, ¿por qué mejor no celebrábamos la resurrección en lugar de las espiguitas? Amén. Porque Israel todavía está con sus ojos vendados. Amén.
muchos años, ¿verdad? De 2000 años o quién sabe cuánto falte para que Cristo venga, ¿verdad? De no celebrar la resurrección de Jesucristo. Pero bueno, hermanos, yo me alegro de que el Señor todavía me permita y nos permita a nosotros como familia perseverar. Porque nosotros nos hemos propuesto, ¿verdad? Ser ¿cómo se llama? Testigos de cuando Cristo venga por su iglesia. Si estamos vivos, pues lo vamos a ver. Y vamos a oír el sonido de trompeta. Si estamos muertos, o ella está muerta y yo no. O al revés. El Señor nos va a levantar. Amén. ¿Por qué nos va a levantar? Porque Él se levantó en la resurrección. Por eso lo creemos. Y vamos, igualmente, hermanos, no precederemos a los que están vivos ni juntos, ¿verdad? En la resurrección nos vamos a empatar con los que estén vivos y vamos a ir a encontrar al Señor en los aires. Amén. Gloria a Dios. Y entonces, hermanos, ahorita mencionaba lo que dicen los evangelios, que todos coinciden. Dice, y fue María Magdalena. Y otra dice, y fue Salomé, y fue Juana, y dice, y las demás mujeres con ellas. Y entonces yo miraba un factor común, las mujeres. Qué tremendo es esto. Ni un hombre fue. Los apóstoles. No decía las mujeres apóstoles, no, ¿qué eran los apóstoles? Eran puros hombres, ni una mujer. Y resulta que los que fueron y se dieron cuenta de lo que pasó allí, eran puras mujeres. Y hermanos, dice ahí la Biblia que las mujeres que fueron llevaban especies aromáticas, llevaban perfumes para ungir el cuerpo de Jesús en agradecimiento por lo que Jesús había hecho en vida con ellas, porque había transformado su vida, porque le había dado esperanza, porque había tantas cosas que Jesús había hecho, que las mujeres, en esa sensibilidad que ellas tienen, en lo espiritual, ¿verdad? No se pudieron quedar quietas. Y hermanos, muy temprano el domingo fueron ya que había pasado el sábado, que para ellos era solemne, no podían hacer eso el sábado, entonces van el domingo. Muy tempranito, todavía estaba sin salir el sol, ¿verdad? Todavía así como clareando, van ellos. Y hermanos, y van ellas diciendo, ¿y quién nos va a quitar la piedra? Porque no se podía quitar, era una piedrona que pues nadie, no era fácil, necesitaban varios hombres para mover o para rodar la piedra. Pero ellas iban, no sé si en la confianza de que algo iba a pasar. A ver, ¿a quién agarramos por ahí para que nos ayude a mover la piedra? Y hermanos, cuando llegan allí, la provisión de Dios, dice que un ángel toma la piedra, la rueda, y se sienta en la piedra, ¿no? ¿Cómo ven? Y no porque los ángeles se cansen, o porque Jesús ya resucitado se vaya a cansar, pero ¿qué nos dice que se sienta en esa piedra? Lo que para ellas era problema, porque era un problema, ¿cómo vamos a mover la piedra? Él agarra la piedra y se sienta en ella, ¿no? O sea, Él se sienta en tus problemas. En lo que para ti es imposible, Dios dice, mira lo que hago con los problemas. Para mí no lo son. Él puede rodar, Él puede mover, Él puede quitar cualquier problemática. Por eso conviene de todas maneras ir a los pies de Jesús. Amén. A veces decimos, no, pues que tú ve a los pies de Jesús y algo va a hacer el Señor siempre. Por eso cuando vamos en oración al Señor, aunque sea un problemón muy grande, ve a los pies de Cristo. Ve ahí en oración y dile, Señor, no sé cómo hacerle. Y el Señor va a rodar el problema y se va a sentar en él. Amén. Gloria a Dios. Es una enseñanza que podemos tener de lo que pasó allí. Y hermanos, también me llama la atención que uno de los evangelios, el evangelio de Juan, vea lo que dice, el evangelio de Juan. Una versión de Juan, ahí en el capítulo 20, dice, pero María estaba, entendemos que María Magdalena, estaba fuera llorando junto al sepulcro. Es la otra versión, ¿no? Dice, y mientras lloraba. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué lloraba? Alguien dígame por qué lloraba. Ella todavía no sabía que Cristo había resucitado. Ella va pues con las especies aromáticas, va, y estaba afuera junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentadas
sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Los ángeles, ¿verdad? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Vio que no estaba el cuerpo. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Pensó que era otro ángel por ahí, no supo. Dice: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Como diciendo, para ir a ungirlo donde lo hayas puesto. Pensaba que era el hortelano, el del huerto, porque estaba en un huerto. Y entonces sí, hermanos, dice, Jesús le dijo: María, volviéndose a ella. Y María, volviéndose a ella, dice Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Curiosamente, hermanos, cuando María oye su nombre allí, entonces ella reconoce a Jesús. Y hermanos, me llama mucho la atención porque cuando el Señor menciona nuestro nombre es porque Él nos conoce a profundidad. Amén. Cualquiera te puede decir, en los matrimonios aquí, tú le puedes decir a tu esposa, fulanita, ¿verdad? O al esposo el nombre, pero nada se compara que cuando Dios menciona nuestro nombre. Imagínate si conoce algo Dios de nosotros. ¿Habrá algo que se le escape a Dios de nosotros? Cuando Él nos menciona por nuestro nombre, ¿qué estará pensando Dios allí? Así cuando Jesús la menciona a María, ¿verdad? Le dice, María, le dice. Y ella cuando oyó el nombre, su nombre, pudo reconocer a Jesús. Y entonces podemos intuir allí que María se fue sobre Jesús para abrazarlo, ¿verdad? Pero Jesús le dijo: no me toques todavía, porque todavía no subo a mi Padre. ¿Verdad? Un fenómeno espiritual, ¿verdad? Que no podemos entender todavía mucho, ¿verdad? Pero la reacción de María fue ir a abrazar al Señor. Amén. Y hermanos, aquí me gusta porque el Señor encomienda allí a María Magdalena, le dice: ve y anuncia, ve y habla, ve y comunica, ve y explícales a los demás, ¿verdad? Que yo he resucitado. Entonces, ¿quiénes fueron las primeras evangelistas? ¿Quiénes fueron las primeras que dieron las buenas nuevas? Fueron los 12 apóstoles preparados detrás de Jesús por 3 años o 4, no sé cuántos, ¿verdad? Caminaron con Jesús. Ni una mujer andaba allí, ¿verdad? Y ni uno de ellos fue. Ni uno de ellos fue comisionado, fueron las mujeres. Por lo menos todas estas que estaban aquí fueron comisionadas para ir. ¿Y qué creen? Cuando María Magdalena y seguramente otras mujeres fueron a buscar a los discípulos, fueron a buscarlos, ¿sabes qué le dijeron ellos? No te creemos. Han de ser ocurrencias tuyas, emocionalismos tuyos, confusión tuya, ¿verdad? Pero no te creemos. Y entonces Pedro, el gran apóstol, fue a la tumba a ver si es cierto que le dijeron, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas. Amén. Y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Yo no sé cuántas veces, hermanos, ahorita Bere mencionaba algo allí, ¿verdad? ¿Y qué pueden pensar los demás de lo que voy a hacer? ¿Qué pueden pensar los demás de lo que el Señor me mandó que hiciera? ¿Verdad? Pero lo voy a ir a hacer de todas maneras. O sea, no se quedaron las mujeres, no, porque nos van a decir locas. Porque nos van a decir que estamos medio
mal que apenas a nosotros se nos ocurre. Mejor nos quedamos calladitas y no decimos nada. ¿Cómo la ven? Hermanas mujeres, ¿van a seguir avanzando o cumpliendo la encomienda que el Señor dijo, aunque piensen que estén locas? Le digo a ustedes porque estoy hablando del pasaje, no porque no debamos hacerlo nosotros también como hombres, ¿verdad? Hombres y mujeres, el Señor nos da un mensaje y muchas veces nosotros nos detenemos. Pensamos que es una locura esta y que me van a decir que apenas a mí se me ocurre, y entonces muchas veces frenamos. Quiero decirle, hermanos, que casi todos los proyectos, por no decir que todos, tienen un grado de locura humanamente hablando. Sí, porque si el Señor es sobrenatural, si las cosas que Dios nos manda son dadas por una orden sobrenatural, entonces, ¿por qué pensar que todo lo que vamos a hacer sea natural? Tendrán un ingrediente sobrenatural, todas las cosas van a tenerlas. Y ese ingrediente sobrenatural es el cual nos frena a veces por no creerle totalmente al Señor. ¿Sí? Entonces, solemos titubear y decir, mejor me quedo aquí. Y muchas de las cosas que nos detienen como cristianos para hacer la voluntad de Dios es que no le hemos creído lo suficiente. ¿Aquellas mujeres creyeron en lo que estaban viendo? Sí. Y no titubearon en ir, aun cuando no fueron tomadas en cuenta y aun cuando tuvieron que enviar una comprobación de los discípulos para que dijeran efectivamente lo que estas mujeres están diciendo. Es cierto. Pero ¿cuánto tardan en alguien en creerte a ti? ¿Alguien ha hecho algo que te han considerado que estás mal? O que tú ya te hayas detenido porque dices, si hago esto, van a decir que estoy medio mal. Y te ha frenado. O alguien ha dicho, no le hace que piensen lo que piensen, yo de todas maneras lo voy a hacer, de todas maneras voy a ir a donde el Señor me está moviendo que vaya, ¿verdad? ¿A quién le ha pasado algo así? Levante su mano al que le ha pasado algo así. Si no les ha pasado, hermanos, entonces algo está mal. Quiere decir que estábamos como los 12 discípulos que no estábamos creyendo. Amén. Porque imagínense qué era lo lógico allí. ¿Qué era lo lógico? Que se pensara que Cristo no había resucitado, que se habían robado el cuerpo, que había sido una trampa. Eso era lo lógico. Que de hecho después elaboraron un argumento para que se dijera que el cuerpo de Jesús había sido robado, pero que no había resucitado. Y hermanos, los discípulos de alguna manera creyeron esta mentira. Fíjense, quiero describirles algo que pasó al mismo tiempo antes o durante esta comunicación de las mujeres, porque miren, aun cuando los discípulos fueron advertidos por las mujeres de que Cristo había resucitado, la mayoría de ellos no creyó, aun cuando estaba en la palabra de Dios, ¿o no? Jesús les había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y muera, ¿verdad? Y sea sepultado, y permanezca 3 días y 3 noches en el seno de la tierra, pero al tercer día se va a levantar victorioso. Él estaba anunciando su resurrección, sí, pero los discípulos, hermanos, no le creyeron. ¿Cómo diríamos esto de no le creyeron? Muchas cosas, hermanos, como cristianos, no las creemos. Así. No voy a decir nombres, ¿no? Pero cosas de la palabra de Dios no las creemos. ¿Sabes por qué no las creemos? ¿O por qué lo digo con toda certeza? Hace unos domingos hablé yo de un tema que se llamaba evidencias de una fe genuina. ¿Alguien recuerda de este tema? Y entonces, ¿qué decíamos allí? ¿Cómo se evidencia una fe genuina? ¿Alguien recuerda? Por las acciones. Por las acciones. Entonces, ¿por qué llevó a aquellas mujeres a ir a decirle a los discípulos que Cristo había resucitado? ¿Qué las llevó a hacerlo aun cuando no les iban a creer y les iban a decir que estaban locas? ¿Qué las llevó a decirlo de todas maneras? Su fe, pero más que la fe. Sí, fe, pues, pero ¿qué más? Que fueron y lo hicieron. Sí, porque ahorita dijeron, ¿quién tiene fe aquí? Yo, todos van a levantar la mano, pero las acciones. Entonces, hablamos de eso. Entonces aquí las mujeres fueron y se expusieron, ¿verdad?, a que se burlaran de ellas y todo. ¿Por qué? Por la fe, pero una fe no nomás aquí del intelecto. Porque imagínense, a ver, ninguno fue al sepulcro. Ninguno fue, inclusive cuando vinieron las mujeres no les creían.
¿Y la fe de los discípulos? ¿Dónde estaba? ¿Cómo estaba? Y hermanos, me detengo un poquito aquí para que reflexionemos. ¿Cómo es realmente la fe nuestra? Puede ser una fe religiosa, una fe de documentarnos de la palabra y hablar de la palabra, pero realmente lo estamos creyendo. Nuestras acciones realmente demuestran que creemos todo lo que la palabra de Dios dice. Si usted dice que sí, ¿y nuestras acciones dónde están? Amén. Bueno, cuando estaba en esa confusión todavía de que las mujeres andaban anunciando y las bateaban, ¿verdad? Dos discípulos, que no eran de los 12, eran dos discípulos. Cleofas era uno y el otro nombre no lo describe la Biblia, pero dice que iban camino a Emaús. Camino a Emaús es un lugar, un pueblito que está como a unos 10, 11 kilómetros de Jerusalén. Iban los dos caminando para el pueblito. Ya iban de regreso a su pueblito. Amén. ¿Y saben a qué iban? Se desafanaron de todo el cristianismo ya. No, pues sí, Cristo era nuestro maestro, nuestro rabí, que nos enseñaba la palabra y todo lo demás. Oímos su palabra y todo, pero resulta que lo mataron. Mataron a nuestro líder, nuestro libertador, el que nos iba a libertar del yugo romano y cuánta cosa. Y sí, pues éramos sus discípulos, pero muerto el líder, se acabó el movimiento. Y entonces agüitadones iban los dos discípulos. Iban rumbo a Emaús, que seguramente es donde ellos vivían, donde ellos residían. Y al ir caminando, tristes, ¿verdad?, hablando del asunto, ¿verdad? Ya era el tercer día. ¿Verdad? O sea, Cristo ya había resucitado, pues. Pero ellos habían oído inclusive que las mujeres andaban diciendo que había resucitado y no le creyeron. Y se fueron al pueblito y dijeron, ya vámonos. Nos desafanamos de este asunto de Jerusalén y que Jesús ya no tenemos. Y cuando van caminando y hablando con tristeza de lo que había pasado, dice la Escritura que Jesús ya se había empezado a aparecer. No nomás resucitó, sino empezó a aparecerse a uno, a otro y a otro. Y a ellos dos veces les aparece en el camino. No se les aparece así como diciendo, Jesús, no. Así como si usted fuera caminando por una brecha, por una vereda, y al ir caminando, un tercer caminante se les empareja y les dice, ¿qué hablan entre ustedes? ¿Qué van platicando? Como diciendo, a ver, yo quiero estar en la plática también. ¿De qué hablan? No, pues de lo último que pasó. ¿Pero qué pasó? Dice Jesús. Eres el único tú que no sabe lo que las noticias están diciendo, ¿verdad? Lo que se habla por todos lados. Pero díganme, cuéntenme de qué se trata, dice Jesús, ¿no? Picándoles ahí. No, pues lo que pasa es que pues estábamos siguiendo a Jesús, ¿verdad?, nuestro maestro, y pues muy poderoso, muy milagroso, pero lo mataron. Fíjate, no sé cómo interpretó Jesús esto, pues. Y dice, y era nuestra esperanza, era el que nos inspiraba, el que nos decía, nos enseñaba, mucha palabra, todo, pero ya lo mataron, dice, así que van muy agüitados, ¿no? Y entonces Jesús les dice, oh insensatos, dice, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cuántos de ustedes creen en lo que los profetas dijeron? Así será. A lo mejor si creyéramos todo lo que los profetas dicen, otro gallo nos cantara. Porque los discípulos eran parte de lo que dijeron ustedes ahorita. Los 12 discípulos y otros más que estaban añadidos ahí también. El Señor tuvo que decirles, oh insensatos, tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. Como diciendo, ¿qué no lo habían dicho los profetas ya lo que iba a pasar con Jesús? Pero ¿qué también decían los profetas sobre lo que iba a pasar con Jesús después? ¿Cómo es que vienen todos tristes? Si debían estar alegres, contentos, esperando lo que va a empezar apenas. Ellos decían, se acabó todo. Y los profetas decían, es el inicio de algo tremendo. La muerte y la resurrección de Cristo es solamente el inicio de una gran movilización, del cumplimiento de una gran profecía que por más de 1500 años estuvo machacándola el Señor a través de los elementos proféticos y profetas que profetizaron Ezequiel, Isaías, diciendo lo que iba a pasar. Sin embargo, ellos al matar a Jesús, todo el conocimiento se vino abajo
porque se estaban fijando en la persona, pero no en la palabra. O sea, creían la palabra, pues no sé qué decir si sí o no, porque ¿dónde estaba ahora? Y hermanos, antes de ir más allá, yo preguntaría, ¿por qué un cristiano se desanima? Si ya tiene todo el conocimiento de la palabra, ¿por qué se le bajan las pilas? Hay pruebas, sí va a haber pruebas, luchas, tribulaciones, pero la palabra que está allí, si no la logramos creer, hermanos, a profundidad, pues es fácil de que nos devolvamos para Emaús. Vámonos para Emaús. Infinidad de cristianos, entre comillas, que fueron cristianos, fíjense. Yo les preguntaría, ¿y la palabra dónde estaba? ¿O dónde la atesoraron? ¿Dónde la metieron la palabra? Es lo que el Señor estaba diciendo. Y todo lo que los profetas dijeron, porque eran judíos, hermanos, entendidos de la Torá, entendidos de las Escrituras. Amén. Como judíos que eran, más allá de lo que Jesús estaba diciendo, ellos conocían la palabra. Pero qué importante, hermanos, que la palabra se escriba en las tablas de nuestro corazón. Que podamos llegar a confiar. Y de esa manera, hermanos, nada nos puede quitar esa pasión y ese gozo por servir al Señor. Y bueno, hermanos, finalmente el Señor no les dijo, yo soy Jesús. Nomás les dijo, se lo regañó ahí, ¿verdad? Dice, y el mismo Señor le dice, no era necesario, le dice, ¿acaso que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras lo que de él decían las Escrituras. A ver, 11 kilómetros caminando al pasito sin prisa. ¿Cuántas cosas se pudieran platicar? Porque a mí se me hace que se les hizo muy cortito. Porque cuando Jesús les empezó a hablar, Él nunca les dijo, yo soy Jesús, no les dijo. ¿Pero qué no lo conocían? Estaban vendados sus ojos para reconocerle físicamente. Y entonces Jesús les iba platicando, tardos de corazón para entender todo lo que dicen los profetas. Dice, y comenzando ¿desde cuándo? ¿Desde dónde? Jesús les empezó a hablar, ¿desde dónde? Dice, y comenzando desde Moisés. ¿Y qué les dice eso comenzando desde Moisés? A ver. Pero, ¿qué hay desde Moisés? ¿Qué hemos estado estudiando? La ley, Éxodo, Levítico, eso es desde Moisés. Cosas que ya sabían, pero las sabían en un plano, yo no sé, no aquí pues, no aquí, desde un plano lejano. Porque hay gente que habla de Jesús, pero pues quién sabe quién será Jesús. No es el Dios que lo hace levantarse gozoso, contento, agradecido, lleno de pasión por hacer la voluntad de Dios. Es allá un conocimiento, ¿verdad? Abstracto, lejano. Y entonces el Señor les empieza a hablar desde Moisés. ¿Qué les diría Jesús a esos dos? ¿No te hubiera gustado ser uno de esos dos? Que el Señor te predicara un sermón de 11 kilómetros caminando despacito. A mí me encantaría saber qué les dijo sobre Moisés. Dice, de lo que de él decían. O sea que Moisés decía cosas de Jesús. Y ellos no habían entendido eso. ¿Cómo lo ven? Dice, y siguiendo con todos los profetas. O sea que los profetas hablaban ¿de quién? De Jesús. Y se les empezó a decir, y estaban embelesados, yo creo, oyendo a Jesús como diciendo, wow, yo no hablo como él. Yo no lo había tomado de esa perspectiva, yo no lo entendía de ese punto de vista, y seguramente estaban así embelesados con lo que Jesús estaba diciendo, pero él no le decía, yo soy Jesús. Y entonces llegaron al kilómetro 10.4 para ser exactos. Así es, 10.4 kilómetros de Jerusalén a Emaús. Y entonces, pues ya llegamos Jesús aquí a Emaús. Pues sí, pues yo voy todavía más adelante, Jesús. No, le dicen a Jesús, no te vayas, es que ya es muy tarde, le decían, no te vayas a ir, te puede pasar algo en el camino. Imagínense, ya le había pasado lo que le iba a pasar. En la cruz, ¿me entiendes? ¿Qué le iban a hacer más adelante? Esto está peligroso, hay muchos maleantes, seguramente le dijeron, quédate con nosotros esta noche, quédate aquí.
Porque dice que Jesús hizo como que él iba de paso, pues no, y no iba de paso. Era para ellos el mensaje, pues. Y entonces Jesús acepta la invitación de ellos dos. Y lo invitan a pasar, y entonces se sientan a la mesa, pues yo creo que a cenar. Y entonces cuando están allí, dice la Biblia que, fíjense qué curioso, que Jesús tomó el pan. Y antes de decir más, yo quiero que me digan, ¿qué hicimos el miércoles aquí? Pero ¿quién dijimos que partió el pan? Jesús dice, y partió el pan y lo bendijo, ¿verdad? Y lo partió y luego les dio, ¿se acuerdan? Eso había pasado hace 3 días atrás. Y entonces cuando Jesús entra y le dan a lo mejor el honor de que él parta, no porque piensen que es Jesús, porque no lo habían distinguido todavía. Y entonces cuando Jesús parte el pan y les da, dice la Biblia que en ese momento sus ojos se abrieron y lo conocieron. Dijeron, es Jesús, ¿verdad? Pero en ese momento pasó algo. Se acabó la película. Dice que se desapareció de la vista de ellos. En ese instante. Así que eran dos. No puede decir, ¿viste lo que yo vi? Yo también lo vi, o sea que no era. Y entonces cuando Jesús ya no estaba ahí en ese momento, dice la Biblia que dijeron ellos dos, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba de las Escrituras, ¿verdad? Y nos decía todas aquellas cosas. Y estaban ellos así como diciendo, wow, qué tremendo. Y no cabían de gozo. Amén. Aquellos dos hombres que iban tristes, desconsolados, abrumados, frustrados. Y de todo lo que ustedes imaginan, para atrás tristes, como diciendo, estos años tan bonitos que fueron, pero ahora ya no tiene sentido nada, vámonos para atrás a seguirle lo que estábamos haciendo antes, ¿verdad? Cuando pasa esto y que Jesús se desaparece ahí en la mesa, dice la Biblia que empezaron a decir, ¿tú no sientes lo que yo siento? Sí, hay una pasión, un gozo, y no puedo parar. Y entonces dice la Biblia que en aquel mismo momento, no les importó la cena, ni les importó el cansancio, ni les importó que estaba oscuro y que los asaltantes y que nada. Dice que en ese mismo momento salieron de esa casa y corrieron otros 11 kilómetros para atrás a Jerusalén. ¿A qué? Dice, oye, y nosotros que no le creímos a la María aquella. Y pensar que la María Magdalena y la Cleofas y la Salomé, dijimos, están más chifladas que la nada. Ahora otros 2 chiflados más, vamos para Jerusalén. Y se fueron a buscar, a ver a quién contarle. Y entonces llegan a Jerusalén, ¿verdad? Y buscan a los discípulos y estaban todos los 12 reunidos ahí, todavía medio confundidos y como diciendo, sí, las mujeres vinieron, pero no hay que creerles a las mujeres, son medio mentirosas y le ponen mucho crema a los tacos, no creemos. Estaban los dos ahí también medio entre que sí creían y no creían, pero no tenían ninguna evidencia más que lo que las mujeres decían, y las mujeres no valían en ese tiempo. Fíjense, no valía la mujer, y el Señor le dio el privilegio a la mujer de que fuera a llevar las buenas nuevas. ¿Cómo la ven? Qué tremendo es eso. Y sigue todavía pasando lo mismo, hermanos. Qué bárbaro. La verdad es así. Y entonces llegan los discípulos, estos dos. Y entonces se encuentran, no, pues ya están reunidos en tal parte. Y entonces tocan la puerta y se meten allí y le dicen, fíjate lo que nos acaba de pasar a nosotros dos. Y entonces cuando ellos llegan y cuentan lo que les pasó en Emaús, entonces aquellos se animan un poco más. Dicen, bueno, pues ya no nomás son las mujeres, estos dos también vienen a decirnos lo mismo. Entonces quiere decir que tiene sentido el asunto aquí, ¿verdad? Pero todavía les falta la chispa más grande. Porque a ellos no les había pasado, pues. Y entonces, de repente, se oye la voz, sin abrir la puerta. Pasa a través de la pared, porque su cuerpo glorificado no lo detiene nada. Pasa a través es inmaterial propiamente, aunque es material también porque lo podían tocar de alguna manera, pero pasa sin problema. Pasa a vosotros, como Él les decía a sus discípulos. Y entonces ahí sí, ¿cuál duda? Se les aparece en medio y empieza a hablar con ellos. Amén. Y hermanos, esto es tremendo porque ese diálogo, eso que pasó de camino a Emaús, hermanos, yo quiero decirles que cuando nosotros vivimos un cristianismo religioso, cuando vivimos un cristianismo así, sí, pastor, habla ahí, pero vas a ver si es cierto. Yo leo la Biblia, pero como que no me entra, ¿verdad? Pero se la pasan bien ahí, ¿verdad? Pues me la paso bien, los hermanos son buena onda, ¿verdad? Sin pistear ni nada, se la pasan bien. Pues vamos a ver si hay algo bueno que se me pueda pegar aquí. A veces es el cristianismo al cual nos conformamos con eso.
Amén. Y así estaban, de alguna manera, los discípulos después de que Cristo murió. Todos estaban así. No se les había pegado gran cosa. Pero hermanos, esa resurrección, ese tener la experiencia personal de experimentar la presencia de Dios en su vida, de Jesús en su vida, hizo, hermanos, que ahora estuvieran dispuestos no solamente a ir a anunciarles a todo mundo lo que Cristo había resucitado, porque si ustedes recuerdan, cuando hablábamos el domingo pasado, hablábamos de cuando Cristo fue capturado y fue llevado a la cruz. ¿Se acuerdan? Dice ahí que los 12 discípulos se escondieron, huyeron, todos huyeron, porque tenían temor de que los agarraran a ellos también y los llevaran a otra cruz. En lugar de que hubiera 3, hubiera 15 crucificados ahí. Entonces hasta Pedro, el que muy gallito, ¿verdad?, le cantó el gallito a él. Y entonces también tenían miedo. Pero hermanos, cuando esto pasó aquí, cuando Jesús se aparece delante de ellos, hermanos, toda aquella pasión que Cristo quería que hubiera en los discípulos empezó a emerger. Y entonces dice la Biblia que de allí se produjo una revolución en todo Jerusalén. Y luego se fueron a Judea y en todo Judea. Y luego se fueron a Samaria y en todo Samaria. Y luego dice hasta lo último de la tierra. Y estamos todavía viviendo, hermanos, ese efecto que comenzó un día como hoy. En la resurrección, cuando las mujeres van allá al sepulcro y empieza todo este acto, hermanos, donde Jesús empieza a aparecer a ellos. Y hermanos, cuando los discípulos experimentaron este poder de la resurrección, entonces ya no fueron los cristianos de banca, no fueron los cristianos aplastados, temerosos. Ahora ellos decían, ¿y si muero? Que muera. ¿Cómo decía Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Entonces, yo no sé si para ti sea lo mismo ahorita. Hermanos, tenemos que diferenciar entonces un cristianismo estéril, un cristianismo apagado, un cristianismo hueco, vacío, aburrido, o un cristianismo, hermanos, lleno de la pasión para hacer todo lo que Cristo quiere que hagamos. Amén. Y eso no se ha acabado. Hermanos, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él espera que tú y yo nos levantemos con esa misma pasión con que se levantaron los discípulos, ahora anunciando el Evangelio por todos los lugares. ¿A qué lugar no debemos ir a anunciar las buenas nuevas? ¿A qué lugar? ¿Habrá alguno que diga, es que ellos no se lo merecen? ¿Habrá alguno? Yo creo que donde quiera. Tenemos que ir a donde quiera. Y hermanos, si no está pasando eso en nuestra vida, tenemos que apelar al poder de la resurrección. Amén. Mucha gente se queda con el Jesús histórico. Amén. En las iglesias se está predicando, ¿verdad? Hoy seguramente, ¿verdad? Es Jesús que murió, que resucitó, pero como si fuera un libro de historia. Y se saben todo, ¿verdad? No, sí, lo pueden explicar, pero no lo están viviendo el poder de la resurrección. Amén. La cruz, hace 3 días, la Pascua, la cruz, ¿qué demostró esa cruz? ¿Qué demostró ese momento allí en el Gólgota? Demostró el amor de Dios. ¿Sí? Pero la resurrección demostró el poder de Dios. Amén. Así es que Cristo no quiere que vayamos como los de Emaús, todos tristes, todos agüitados, ¿verdad? Sino, hermanos, gozosos, porque hay un poder, que es el poder de la resurrección. Por eso podemos nosotros orar por personas, por eso nosotros podemos anunciar a las personas el Evangelio, porque el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación, decía Pablo. Amén. Entonces, ¿por qué no empezamos, hermanos, ahora a considerar todo esto y saber que Cristo quiere que vivamos en el poder de la resurrección? Amén. ¿Cuántos quieren vivir el poder de la resurrección?